La puerta abierta. Educación, salud, artes y letras. Todo en un mismo espacio. La puerta abierta. Un programa para los estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller. La puerta abierta. Pase adelante. Lo que hoy conocemos como el Centro Nacional de Educación Helen Keller no siempre se llamó así. De hecho, desde sus inicios y hasta el 2018, se conoció como Instituto de Formación y Rehabilitación Helen Keller. La gente, cuando habla de este lugar, le dice el Instituto, el Helen o más popularmente, la Helen Keller. Lleva el nombre de una mujer estadounidense con sordoceguera que vivió entre 1880 y 1968. Y quien se destacó por su constante estudio, sus escritos y sus discursos públicos llamando al respeto, la paz y la solidaridad, siempre al lado de su maestra, Anne Sullivan. Este centro de enseñanza, cuyos inicios fueron talleres para que las personas adultas con ceguera aprendieran actividades de la vida diaria y oficios para poder insertarse en el mercado laboral, se inicia en los años 50. Cuando un grupo de maestros de lo que hoy conocemos como la Escuela Centeno Well comienzan a trabajar para buscar opciones, rehabilitación, derechos y educación para una población no antes contemplada, la persona adulta con discapacidad visual. Ha sido un largo y arduo camino que ha beneficiado a muchísimas personas con discapacidad visual en nuestro país, sin importar la región donde viva, su condición socioeconómica o su nacionalidad. Esta es su historia, nuestra historia. O sea, nosotros hemos pasado desde la época bíblica, de los tullidos, ¿verdad? De los inválidos, de los minusválidos, a personas con discapacidad, y por supuesto a otros términos que ya son como personas con capacidades especiales. Y cuando algún estudiante me entrevista y me habla de las personas con capacidades especiales, yo le digo que me señale 2 o 3, ¿verdad? Uh-huh. Si es que se pueden trasladar mentalmente o qué es lo que hacen que sean con capacidades especiales. Ser una persona ciega es lo correcto. O sea, ¿qué tiene de malo la palabra ciego? Ciego es el que no ve, punto, ¿verdad? Me siento bien cuando la persona utiliza un término con absoluta seguridad y tranquilidad, ¿verdad? No que se anden cuidando de que Roberto, vea esto que me trajeron. Aquí lo tienes, ¿verdad? Porque utilizaron la palabra ver y se acongojaron, ¿verdad? Uh-huh. No, o sea, yo me siento cómodo, como dice usted, si me dicen mi nombre y si se van a referir a mi discapacidad, porque así tienen que hacerlo, yo lo que presento es ceguera, punto. Él es Roberto Sancho Álvarez, periodista de profesión. Roberto conoce al dedillo la historia de la educación especial en Costa Rica, porque él forma parte de esta historia, siendo exalumno de la Escuela Centeno Well. Es un hombre súper accesible y muy amable. Hoy comparte con nosotros cómo inició el Instituto Helen Keller antes de ser tomado por el Ministerio de Educación Pública. Primero tenemos que entender que las personas con discapacidad estuvieron invisibilizadas desde 1821 hasta 1939, digamos, ¿verdad? Viene don Fernando Centeno Well en la década de los 40 y cree en la educabilidad de las personas ciegas. Los que tenían antes posibilidades económicas, la familia, le ofrecían techo, abrigo y alimentación, pero no tenían vida social, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tampoco ahí sabemos que fueran a escuelas, colegios, universidades, nada de eso. Llega a la escuela, llega la educabilidad, ya son visibles, pero por supuesto
a la escuela no llegaron a los 6 o 7 años como llegaron otros niños de su edad, sino que los fueron captando de las diferentes regiones. Entonces eran personas que llegaron a la escuela de 10, 12, 14 años. La educación inicial era privada. Y después ya cuando pasa al ministerio ya las cosas empiezan a formalizarse un poquito. Pero ¿qué pasa? Que todos estos niños que se trajeron al internado, o muchos de ellos, resulta que dejaron sus padres, sus hermanos, sus familiares, sus vecinos, y pasaron años en la escuela. Entonces ya no pertenecían a la comunidad, eran extraños en la comunidad. Tampoco ellos querían irse. Y fueron pasando los años y así fue como, incluso yo tuve compañeros de 24 años en primaria. Y tuve compañeros que estuvieron 12 años en primaria. Estas personas que salieron, que ya la escuela no sabía qué hacer con ellos, que eran jóvenes, empezaron a organizarse junto con los maestros y crearon una asociación, la Asociación Helen Keller. Esta asociación se da cuenta que las personas ciegas necesitan protección. En aquellos años hablábamos de protección. Y ellos buscan, porque algunos se fueron a estudiar al exterior, de la escuela pasaron a ir a estudiar al exterior, y fueron los maestros de otros niños que se fueron captando, ¿verdad? O sea, de alumnos pasaron a maestros. Entonces ellos vieron que habían países muy desarrollados con la legislación y tomaron todas esas legislaciones y impulsaron la creación del Patronato Nacional de Ciegos, 1957. Entonces ya tenemos una escuela, tenemos una asociación y tenemos un patronato. El patronato, en el momento de su creación, tenía que tutelar los derechos de las personas ciegas, ¿verdad? Recordemos que todavía en la década de los 50 algunos centros educativos no les permitían estudiar, trabajos eran más bien oficios, personas ciegas que estaban en las calles ejecutando un instrumento, cosas de este tipo, y entonces se crea un patronato para tutelar sus derechos. Pero eso no fue suficiente. No fue suficiente porque los muchachos seguían saliendo de la escuela a quedarse ahí en la casa, ¿verdad? Metidos. Entonces esta asociación, Helen Keller, después de crear el patronato y con el impulso de ambos, tanto asociación como patronato, empiezan a vislumbrar la posibilidad de crear un instituto para ciegos. Acuden a Club de Leones. Entonces, don Jorge Camacho, de la panificadora Camacho, les dona el terreno donde está en este momento el instituto. Y empieza a crearse la edificación y se empiezan a dar clases. Por supuesto que no era nada con grandes programas y tampoco habían salarios. Era una iniciativa privada que subsistía de donaciones. Había muchachos que habían aprendido a hacer colchones de paja, escobas de millo, anafres, ese tipo de productos, pero después viene la industrialización y ya las escobas se hacen por cientos y por miles y ya no son de millo, ya los colchones se hacen a nivel industrial y ya los de paja no se venden y viene de nuevo el retroceso, ¿verdad? El instituto en ese momento era un lugar donde la gente iba, aprendía actividades de la vida diaria no tan planificadas, sino que, por ejemplo, iba un muchacho y los compañeros le enseñaban a hacer el café, por ejemplo. Recuerdo que ya se estaba haciendo el edificio menos viejo del instituto, que en aquel momento era el edificio nuevo para en la década de los 70, ¿verdad? Y me acuerdo que, por ejemplo, se le daba trabajo a personas ciegas haciendo los blogs. Entonces todo era así muy rudimentario. Se tenía un megáfono y se solicitaba en las comunidades ayudas de ropa para hacer ventas de cachivaches. Se le pedían donaciones a las empresas para hacer la fiesta del Helen Keller, que fue muy famosa por muchos años, ¿verdad? El instituto formaba parte de la asociación Helen Keller y ellos lo subsidiaban con todas estas dineros que lograban captar, ¿verdad? Llegó un momento en que
en que ya no podían sostener, digamos, al instituto, ¿verdad? Como se conocía. Entonces ya en los 80 ya estaba abandonado el instituto, la asociación estaba en una condición ya no de impulso, y ellos, para que no se perdiera todo, tomaron la decisión de conversar con el Ministerio de Educación Pública para que ellos asumieran al instituto. Y en 1985 se asume ese traslado, digamos, ¿verdad? Que fue paulatino, se hace colocando en la dirección del nuevo Instituto Helen Keller a don Francisco Arias Núñez, a don José Francisco. Para continuar con esta historia, la historia de nuestro centro educativo, tenemos a 3 invitados. Hay personas que empezaron a interesarse en los alumnos que se egresaban del Centro Nacional de Educación Especial o en los muchachos adolescentes y adultos que podrían estar ahí y que requerirían una institución aparte para poder ser educados. Él es don Francisco Arias Núñez. Don Francisco fue el primer director del Instituto Helen Keller allá por el año 85, cuando oficialmente el Ministerio de Educación tomó la institución. Don Francisco tiene muchísima experiencia en cuanto a personas con discapacidad visual. Y las personas pues que se encargaron en esos años de atender esta población hicieron un trabajo muy importante para crear, por ejemplo, el Patronato Nacional de Ciegos mediante una ley especial. O sea, la ley del Patronato Nacional de Ciegos es una de las primeras leyes que hay en Costa Rica en materia de atención de esta población con discapacidad. Y hay un compromiso también en esa ley de atender a las personas ciegas adultas en servicios aparte. Si uno revisa la ley cuidadosamente ve que ya está establecido en la ley, por ejemplo, 2171 de creación del Patronato Nacional de Ciegos, pues que se deben abrir los servicios de atención para personas ciegas adultas. En esto pues hay una participación muy importante de personas que me atrevo a nombrar unos pocos nombres, ¿verdad? Y don Humberto Marenco Ovares, ¿verdad? Y su esposa, la señora Santisteban, doña Dora, que fueron los que, junto con don Antonio Cabezas y otras personas por ahí, hicieron un trabajo muy importante para ir como legalizando la parte puramente de atención de estas personas. Crearon inclusive en uno de los artículos de la ley un impuesto a los cigarrillos para contar con algún recurso económico que podía eventualmente construir un edificio, construir un lugar para poder atenderlos en un servicio, qué sé yo, adicional a lo que era la educación primaria, ¿verdad? Y solo para personas adultas. El Instituto Helen Keller, como se llamó en un primer momento, ¿verdad? Y que fue parte de la Asociación de Ciegos Costarricenses Helen Keller, ¿verdad? De manera que ellos fueron los que la iniciaron, junto con el apoyo de organizaciones públicas y de personas que se interesaron en eso. Yo empecé a trabajar en lo que era el Instituto Helen Keller en el año 66, por el mes de agosto, y empecé a conectarme con ese tipo de servicios educativos, siendo yo un estudiante de la Universidad de Costa Rica, y pude contactar a todas estas personas que mencioné y que fueron las que en realidad fueron como mis primeros docentes. En realidad el programa del instituto fue un instituto de rehabilitación para personas ciegas, y la rehabilitación habría que valorarla como una formación integral de las personas. No es un programa básicamente educativo, ¿verdad? Uh-huh. Es un programa para lograr que el individuo se valore su condición como persona ciega y se le capacite para ser autosuficiente, capacitarse laboralmente, encontrar un empleo y poder desempeñarse en forma autónoma. Entonces, en esos términos surge el Helen Keller. Se busca que hayan talleres de formación profesional. O sea, estamos hablando de una época de inicio de los años 70, cuando surge en Costa Rica el Consejo Nacional de Rehabilitación, cuando surgen, por ejemplo, el modelo
modelo de la rehabilitación profesional, ¿verdad? Que es parte de un modelo de rehabilitación integral con una base eminentemente de carácter médico. Y así surge el Helen Keller. Lo más importante de esa rehabilitación era la inserción laboral. Y entonces hacía falta en el Helen Keller construir talleres, construir un área de formación profesional que les diera a estas personas un instrumento para poder desempeñarse laboralmente. Entonces, si ustedes ven el edificio actual, que está anexo al edificio viejo del Instituto Helen Keller, tenía una construcción basada en talleres, ¿verdad? Tenían una serie de aulas, pero eran talleres, no eran aulas comunes y corrientes para un servicio educativo. La rehabilitación de la persona ciega consiste en una serie de áreas, ¿verdad? De desarrollo social, habilidades básicas, desarrollo personal, orientación física, movilidad, atención psicológica, lo cual conlleva a que la persona acepte su condición de discapacidad para que luego se inserte en un proceso laboral y finalmente en el empleo, ¿verdad? Se desfinancia el Centro Helen Keller, ¿verdad? El Centro Helen Keller no tenía ningún apoyo económico para soportar lo que era el crecimiento, terminar esa edificación. Y bueno, quedó a medias, ¿verdad? Quedó ese edificio viejo a medias, digamos de mediados de la década de los 70 hasta finales de la década 70 hubo un periodo de aproximadamente unos 2-3 años en que se cerró el Instituto Helen Keller porque la asociación no podía asumirlo. Simplemente no tenía dinero para poder soportar lo que eso significaba para ellos como gasto, ¿verdad? El Helen Keller en ese momento quedó en el aire y quedó ahí botado, ¿verdad? Hice lo posible porque se cumpliera con ese artículo de la ley para que el Ministerio de Educación asumiera esa responsabilidad. Y fue una lucha larga, ¿verdad? En 1980, por ejemplo, en que el ministerio empezó a asumir, bueno, un poquito antes empezó a hacer un estudio de qué se podía hacer para aplicar ese artículo de la ley. Entonces, al estar en la ley, comprometía al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Aunque no sabían qué hacer con eso, ¿verdad? Al vincularme con la Centeno Well, yo tuve la oportunidad de relacionarme con estas dos instituciones, con el Patronato Nacional de Ciegos y con el Consejo Nacional de Rehabilitación. En ese momento era como se llamaba el actual CONADIS, ¿verdad? Entonces, mi lucha era, bueno, ¿qué podemos hacer para recuperar el Helen Keller? Si yo empecé ahí, si eso está cerrado, si nadie lo asume y existe la posibilidad de que se dé a través del Estado, pues ¿qué podíamos hacer para que se cumpliera con esa ley? El instituto estaba por ahí perdido, ¿no? Trabajábamos en la Centeno, estaba todo abierto ahí, pero el instituto nada que ver, no tenía absolutamente ningún programa. Y yo pues con la inquietud de que algo había que hacerse por eso, no se podía simplemente dejar ahí sin que se abriera. Tuve la suerte de que la ministra de Educación en ese momento era María Eugenia Dengo y fui a la oficina de ella, ¿verdad? Y ya me presenté, ya conversamos y hice el contacto. Le dije, María Eugenia, yo estoy aquí como asesor de personas ciegas. Necesito saber qué es lo que pasa con tal institución. Y me dice, ¿cuál institución es esa? Y ya le recordé, porque ella ni siquiera se acordaba. Y me dice, claro que sí, ya sé. Me dice, es un edificio que está botado, que está abandonado ya por el Tiribí, no sé qué. Le digo, sí, ese mismo, de ese mismo estamos hablando. Y me dice, mire, Francisco, eso yo estaba por regalarlo en estos días. Aquí ese edificio tiene varios novios, dice. Y el ministerio, le digo una cosa, el ministerio no sabe qué hacer con eso. Le digo, doña María Eugenia, llegué a tiempo. Digo, si eso fue dado para personas ciegas, digo, ¿cómo va a ser que el Ministerio de Educación regale eso? Porque no sepa qué hacer con eso. Deme usted la tarea, asígneme lo que yo necesito y yo le doy a usted un proyecto para abrir el Instituto Helen Keller. Y gracias a ella fue que se abrió el Instituto Helen Keller, ¿verdad? Bueno, ya que tengo su apoyo, necesito crear una comisión dentro del ministerio, le digo, porque usted sabe que esto no es fácil. Digo, yo me puedo comprometer a darle usted un proyecto para abrir ese programa, pero ¿con qué vamos a trabajar? ¿Usted me garantiza que yo voy a tener el personal para trabajar ahí? ¿Usted me garantiza la parte jurídica para que el ministerio lo haga? Me dice, ni hablar, usted dígame a quién necesita, nombramos una comisión y empezamos a trabajar. Bueno, ese fue el inicio del Helen Keller. El inicio fue
dar las bases jurídicas y administrativas y la parte técnica, la parte del planeamiento puramente del proyecto para echarlo a andar. Cuando ya se autorizó la parte legal, yo tuve que ir a meterme ahí a ese charral que había ahí, ¿verdad? A meterse ahí a ese montazal y a todo ese montón de problemas que había para empezar. Y así fue como empezamos con el Helen Keller y el MEP, ¿verdad? Usted se imagina que esto nos tomó del 80 al 85 sacar un decreto ejecutivo. Bueno, eso duró del 80 al 85. El decreto que ya Dinia y Yamilet conocen fue en el 85, ¿verdad? Ese decreto estuvo un año, 2 años antes dando vueltas por el ministerio y cuando salió pues ya nos daba la potestad de decir esto es el Instituto Helen Keller del Ministerio de Educación. Yo le decía a la gente del Ministerio de Educación, si ustedes no me dan códigos nuevos para trabajar, me dijeron no podemos darle, no hay códigos, no está creada la institución, no tiene un presupuesto. Y le digo, bueno, entonces hagamos una cosa, permítame trasladar gente de otro servicio ahí, porque si no, ¿cómo hago yo para empezar a trabajar? El ministerio me respondió muy bien, ¿verdad? A mí me decía el viceministro de Educación, Francisco, si usted quiere abrir eso, va a tener que irse ahí. No tenemos director, usted va a tener que asumir la dirección de ese instituto. Bueno, dígame cuándo me voy, yo me voy. O sea, tras de que entonces había dado toda la lucha para abrirlo y la parte legal y buscar los recursos, además le tocó, bueno, se le ofreció ser el director. De gratis. De gratis. De gratis, porque el viceministro me decía, yo le puedo dar a usted la dirección del Helen Keller por recargo de sus funciones. Las primeras 2 profesoras del Instituto Helen Keller cuando formó parte del Ministerio de Educación en el año 1985 fueron Yamilet Camacho Pérez y Dinia Arce Castro. Hoy nos cuentan sus historias de cómo llegaron al instituto y todo lo que pasaron en sus inicios. Ella es Yamilet Camacho. La escuela, la gran escuela para mí fue y será siempre el Helen Keller, ¿verdad? En todos los aspectos. Me nombraron el 12 de agosto de 1985. ¿Cómo llegué yo ahí? Bueno, resulta que nosotros nos graduamos en abril de 1985 en la UCR y como decía don Francisco, no habían plazas. Lo más emocionante era que habíamos pasado 4 años en la U, sacando un bachillerato y nos graduamos y no había plazas. Me fui a trabajar a una tienda, honrosamente porque todo trabajo es digno, me fui a trabajar en una tienda. Uno de esos días estaba yo esperando ahí que me llegara un buen cliente, ¿verdad? Que me comprara todo y para tener la comisión. Y aparece Lizeth Calvo y me dice, Yami, hablé con don Francisco quiere que nosotros vayamos a trabajar en Helen Keller. Y yo le dije, sí, vámonos. Sin saber a qué íbamos, ¿verdad? Nos fuimos. Todo lo que nosotros habíamos recibido a nivel de instrucción de universidad estaba dirigido a niños. Eso era todas las metodologías que se nos daban y demás. La población eran niños. Y nos sale don Francisco con que eran jóvenes y adultos. ¿Y ahora qué? La gran pregunta, ¿y ahora qué, verdad? Fue pues un despertar a realidad, ¿verdad? Anécdotas muchísimas. O sea, para pasar del edificio en construcción que decía don Francisco, no era que en tiempo de invierno uno llegaba, cerraba la sombrilla y entraba y ya no se mojaba, ni se les ocurra. Había que pasar todo eso porque eso no nada que ver con lo que está ahora, era puro cemento suelto, eran puros pozos, había que pasar con sombrilla para poder pasar al otro edificio que era donde estábamos. Salían murciélagos, ¿verdad, Dinia? Cuando no llovía, entrábamos con sombrilla para que no nos pegaran los murciélagos. Y al otro lado, en el edificio de madera, que era el edificio de madera, de ahí nos encontramos, Dina y yo, con un montón de cosas, escobas de millo, necesitábamos un pupitre para sentarnos, entonces teníamos que ir abajo a buscarlo, a ver dentro de todo lo que había abajo. No se me olvida una vez que fue don Francisco y estábamos abajo y nos fue a buscar abajo y andaba con un pantalón crema, creo que era, ¿verdad, Dini? Sí. Y bajó con el pantalón crema, cuando llegó arriba no era crema, era como esos pantalones que tienen bolitas negras. Eran las medias de nosotras blancas, y también el error, llevábamos unas calcetas blancas y bajamos
y las calcetas eran llenas absolutamente de pulgas. Como trabajábamos hasta tarde, por el módico precio de 12.066,40, hasta las 4 de la tarde, almorzábamos ahí. Entonces, ¿qué fue lo único que se nos ocurrió a Dina y a mí? Era comprar un anafre para calentar el almuerzo ahí. Llegaron nuestros primeros estudiantes. Yo se los digo, a casi 35 años de trabajo, y las bases de trabajo son las mismas. Esa gran escuela que yo tuve ahí, de trabajo colaborativo, del compromiso, de tener metas claras, de respeto a los compañeros, porque nosotros andamos por todo lado, Guanacaste, Punta, cualquier lado que se les ocurriera, ahí andábamos nosotros. Eso es lo que más se ocupa ahora, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de vivirlo desde ahí. Esos fueron los cimientos, y es lo que yo siempre les digo a mis compañeros de trabajo: es por aquí, es el trabajo colaborativo, es el respeto, es construir juntos, es tener claro qué es lo que queremos hacer en conjunto con los estudiantes, con las familias, y eso persevera, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve tantos estudiantes que han pasado, digámosle, por las manos de uno, en el sentido de que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos lo que sabemos, y ven que ya están casados, que esto, que lo otro, son profesionales, pues a uno lo llena mucha satisfacción. El corazoncito mío está allá, porque todo lo que aprendí, todo lo que soy como profesional, mis bases están ahí. Yo trabajé 18 años, estuve allá, y ya después, bueno, vine con otro grupo de compañeros que eran, digamos, hablemos de los, no los más viejitos, sino los de un poquito más de experiencia. Continuaron con eso otro poquito de años hasta que ya ellos se pensionaron, ¿verdad? Dinia Arce. Un placer saludar a toda la gente del Helen Keller y toda la otra gente a la que llega el programa. Tal vez aclarar primero que por qué de todos los que empezaron en el Helen Keller, por qué Yami y yo somos las que estamos hoy aquí, porque fuimos las dos primeras en entrar. A mí también el nombramiento llegó para partir del 12 de agosto, ¿verdad? De ese año. Entonces fuimos las dos primeriticas. Nosotros a don Francisco lo conocimos en la U porque él fue profesor de nosotros. En ese tiempo, desde que estábamos como de, no sé, tercer año de carrera, siempre la gente decía, es que, ¿qué van a hacer ustedes cuando se gradúen? Porque no hay plazas. O sea, lo único que hay es la Centeno Well y está lleno. Ustedes no van a tener trabajo. Y esa fue la motivación con que terminamos la carrera, ¿verdad? Sabiendo que no íbamos a tener posibilidades de trabajo. Sin embargo, cuando estábamos ya terminando, fue cuando don Francisco nos comentó la posibilidad de que pasara todo lo del Helen Keller con el Ministerio de Educación, etcétera, que había que dar chance, que si se abría la posibilidad, él nos iba a tomar en cuenta. Yo llegué al día siguiente de que Yami ya había llegado, y claro, fue así como, ¿qué es esto? Me mandaron a la casa de los Monsters. Exactamente, ¿verdad? Era abrir aquella cosa, la humedad, el frío, bueno, tantas cosas. Y sin embargo, igual, o sea, no por eso salimos en carrera, ni mucho menos, sino que teníamos en ese momento también la motivación de que era empezar. No íbamos como a llegar a algo ya hecho, sino que había que empezar desde cero en absolutamente todo, como decían ellos, desde lo que era limpieza hasta poner llavines, ver dónde buscábamos algo para sentarnos. Cuando quisimos hacer algo en braille, no teníamos con qué, entonces agarramos un montón de folders viejos, los cortamos, y en eso que era tan grueso, ahí escribíamos con punzón y regleta lo que necesitábamos escribir en braille. La universidad me dio todo lo que fue la carrera. Tuvimos excelentes profesores, en esto también tuvimos muchísima suerte, porque tuvimos muy buenos profesores durante toda la carrera, pero esa fue una parte también que nos preparó en niños. Cuando ya después nos llaman y nos dicen, bueno, es empezar con adultos, don Francisco nos dio una serie de recomendaciones muy interesantes que fueron ayudando a que nos fuéramos formando en el camino. Cómo tratarlos, cómo llegarles, porque ya uno no le puede hablar
así como si fueran chiquitos, que ese es un gran error que a veces se comete en general con la persona con discapacidad que tiene ya cierta edad y se le sigue hablando como chiquitos. Todas esas cosas fueron las recomendaciones que don Francisco nos dio para poder enfrentarnos a ese reto. Yo siempre he dicho que a mí en el Helen lo único que no llegué a hacer fue directora. Me tocó limpiar, me tocó manejar, porque muchas veces teníamos que ser nosotros los choferes. Pasé por todos los programas. Teníamos que dar desde lo que teníamos de base de educación especial para trabajar con ellos, pero teníamos que dar también mecanografía, por ejemplo. Los muchachos debían seguir recibiendo apoyo una vez que entraran a secundaria, ¿verdad? Ajá. Pero ya las maestras de primaria no podían brindarles el apoyo, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue que en el proyecto del Helen Keller propusimos que el Helen Keller también tenía que asumir esa parte de dar seguimiento y apoyo a los alumnos integrados en secundaria. Entonces ya no iban a haber solo mayores de edad en el Helen Keller, no tenían que empezar después de los 12, 13 años cuando salían de sexto grado, ¿verdad? Ese fue un aporte adicional del Helen Keller que vino creciendo con los años y que ahora tiene entiendo que son docentes regulares nombrados ahí como docentes de apoyo, ¿verdad? Sí me gustaría retomar o nombrar uno de nuestros primeros alumnos fue don Marco Tulio Gómez, que además de que fue un excelente alumno, fue también un gran compañero después, porque por muchos años él colaboró como voluntario en el Helen. Muchísimos alumnos pasaron por sus manos, muchos de los que hoy son profesionales, lo conocieron, estuvieron con él. Le encantaba conversar, dar consejos, escuchar, y no solo a nosotros como profesoras, sino también a los estudiantes. Don Marco, es muy importante que siempre se le recuerde, que siempre se le mencione, no solo por eso, por ser el primer alumno, pongámoslo así, sino por la gran persona que fue. Ya después de que nos nombraron a nosotros, creo que el siguiente fue, que creo que llegó como en noviembre o más adelante, fue José Neri. José Neri Picado, Lucer Calvo ingresó el siguiente año. Llegó la psicóloga Ixa, al tiempo Iliana Gutiérrez, y ahí poco a poco se empezaron a sumar. Otra cosa que, entre las cosas que don Francisco mencionaba y que también es importante, es que nosotros tuvimos muchísima formación del parte del Consejo de Rehabilitación cuando se conocían. También, porque no pasaba solo para el Helen Keller, pasaba para todo el sector de educación. Llegaba el nombramiento, pero el salario te lo pagaban a veces 7, 8 meses después, ¿verdad? Entonces había que ver cómo se sobrevivía en pasajes, en los gastos que se tenían, etcétera, durante todo ese tiempo en que no teníamos salario. Era pobreza por todo lado, porque no lo que costaba tener material para el Helen, pero es que tal vez alguien diría, de ahí pinches, porque ustedes no compraban las cosas, porque no teníamos el salario, nos llegaba ya cuando iba a terminar el año. Entonces muchas veces era cualquier cosa que nos encontrábamos, era como un tesoro, o sea, que nos sirviera para hojas, o si alguien nos regalaba pilot, o si todo eso eran grandes tesoros que teníamos. Los primeros estudiantes no tuvieron nunca nada de eso, ojalá hubieran tenido tanto de eso como lo tienen ahora, y que ahora no es, porque como todo está ahí, entonces de ahí no lo cuidemos, no, hay que cuidarlo más, porque la verdad es que para llegar a eso costó bastante. Yo exhortaría a volver, digamos, a la parte docente, a un compromiso, a tener claro por qué estamos y para qué estamos, parte ética, parte de valores, parte de un montón de cosas que nos han inculcado a la población a que valoren lo que tienen. Ya vieron un poquito de la historia, y si pudieran contactar con gente que fueron nuestros alumnos también, las carencias que ellos vivieron con eso, a la bonanza que tienen ahora con toda la parte tecnológica, con toda la parte de infraestructura. Entonces yo diría, no se vale no aprovechar, no se vale no luchar por cosas nuevas. Muchas veces nos pasó que nosotros decíamos, bueno, a este muchacho se le puede sacar mucho más,
y quién eran los que nos ponían, como decirle, nos atravesaban el caballo, la familia, no, porque puede ser no movilidad porque se puede caer, no, ¿cómo va a pegar un botón si se va a punzar? ¿Cómo va a planchar? Se puede quemar. ¿Entendés? Entonces, ese es un poco de arriesgarse, así como nos arriesgamos nosotros a empezar ahí, hay que echarse el agua. Un agradecimiento para todos, pero sobre todo para las personas que en este momento forman parte del programa del Helen Keller, ¿verdad? Me refiero a la población con discapacidad visual, que uno, pues, gracias a ellos es que ha estado en esto. Ver que el granito de arena que uno pudo poner creció un montón, ya no es un granito, es una montaña. Los sueños se pueden realizar, no podemos minimizar las capacidades que Dios nos dio, hay que luchar por eso, pero hay que ponerle, o sea, nada nos va a caer del cielo, podemos tener mucha tecnología, podemos tener mucho de todo, pero si no está ese ganas de aprender, esa apertura para compartir, de nada vale todo lo que está alrededor. Así que hagan crecer el centro que se llama ahora, más de lo que es en la actualidad. Es un compromiso moral que tuvimos nosotros, tienen los que están y van a tener los que van a venir a futuro. Públicamente quiero darle las gracias a Don Francisco por la oportunidad que nos dio de ser parte del Helen Keller y participarnos de todo ese gran proyecto que ha sido el Helen Keller. Muchísimas gracias. Yo quiero también hacer un reconocimiento a todos los excompañeros, a todos ellos un gran abrazo, a todos los exalumnos, que yo sé que este programa llega a muchos exalumnos que ya inclusive tienen hijos en el Helen Keller. También un gran abrazo a todos los chiquillos que fueron mis alumnos, a todos los señores que también fueron mis alumnos, un gran abrazo y que espero que estén muy, muy bien. Muchísimos son los exalumnos del Instituto Helen Keller, tanto de la época que fue administrado por la Asociación Helen Keller, como a partir del año 1985, en que, como ya escuchamos, la institución pasa a ser administrada por el Ministerio de Educación. No podríamos tener las experiencias y las historias de todas y todos los alumnos que han pasado por nuestro centro educativo, pero tuve el agrado de conversar con 3 de ellos: Ricardo Conejo, Dagoberto Martínez y Álvaro Poveda. Bueno, estuve yendo un periodo como de 3 años promedio. En ese momento el instituto tenía únicamente el edificio de atrás, ¿verdad? Que es madera y cemento. Y el edificio del frente estaba en proceso de construcción. Era un instituto, si no era como un centro como para adultos, para personas no videntes adultas, que tal vez era para aquel tipo de personas que llegaban como a recrearse un poco, porque quedaron ciegas ya viejas. En el 75 yo estuve ahí, el profesor estaba don Carlos Arias, inclusive ahí estuvimos haciendo blog. Había un profesor que se llamaba Humberto Marbenco, que era deficiente visual. Entonces él fue a estudiar a los Estados Unidos y trató de copiar como un centro para personas adultas. Don Humberto era una persona muy noble, tenía una visión como tipo de servicio, era la única persona ciega. En caso él era deficiente visual, pero pasó como ciego, que fue a estudiar a los Estados Unidos. Entonces se trajo esas innovaciones a Costa Rica. Ahí tenían, digamos, pues con el tema que se estaba construyendo el edificio, pues ahí nos enseñaron a utilizar una revolvedora de cemento y una máquina para hacer el block. Entonces ahí, como a modo de conocimiento y al mismo tiempo aprender, nos pusimos a trabajar con el tema de ir haciendo los bloques de lo que es ahora el edificio principal, ¿verdad? Y ahí se tenían los materiales y entonces se aprovechaba a aprender a hacerlos directamente ahí con la máquina, el revolvedor de cemento también. Bueno, en el taller ahí los enseñaba también de aprender a cocinar, había una lavadora, a lavar, los enseñaba a hacer escoba y otras cosas más ahí.
bueno, más que como yo veía bastantillo en ese tiempo, entonces nosotros creímos en tinta. Estuve junto con Jesús Quirós, que era que daba la construcción de escobas. Eso sí lo aprendí muy bien. Luego le daban a uno conocimientos sobre mecanografía, lo que es fabricación de colchones, fabricación de escobas. Cuando nosotros los pusieron a hacer block para el edificio y después comenzaron a hacer el segundo y tercero, inclusive yo trabajé en ese edificio. Claro, yo trabajé porque como yo veía un poco, entonces a mí me dieron trabajo. Había un carretillo de arena hasta el segundo piso por medio de unas tablas, como un puente. Se aprendió mucho, muchos compañeros aprendieron mucho ahí. Pero el edificio quedó abandonado, bueno, quedaron el módulo ese de 3 pisos quedó totalmente abandonado, no se pudo terminar. Luego vino otro señor que se llamaba don Antonio Cabezas, que era ciego también, fue el administrador. Cuando don Antonio Cabezas falleció, eso quedó ya totalmente en abandono. Estaba en un tallercito ahí donde se hacían cosas en madera, ¿verdad? Había sus herramientas propias para trabajar cosas en madera. Y había una máquina ahí que nunca se acabó de usar, que era la de hacer tornillos, un torno revólver que se llamaba. Algo de orientación y movilidad, pero no era tan fuerte esa parte. Se manejaba muy poca gente ahí como rehabilitándose. Sí llegaban, la mayoría éramos hombres, los que llegamos directamente al instituto. Siempre había una población poquita de 8 personas, 6 personas o qué sé yo, según. Ya cuando ya el ministerio lo agarró, ya yo no estaba ahí. Pues lástima porque de verdad que cuando lo cerraron duraron muchos años cerrados, duraron mucho y imagínense lo que se perdió esos años ahí en ese edificio cerrado. Se perdió mucho porque cuántos compañeros tal vez necesitaba estudiar o aprender un oficio ahí. Era empíricamente que se llegaba ahí, por las técnicas que don Humberto había enseñado, era que les enseñaban a hacer café, a hacer escobas. Había otro señor no vidente que se llamaba Jesús Quirós, que él enseñó a varios a hacer escobas y eso tenía mucha aceptación ahí en el pueblito ahí de San Francisco. Se vendían escobas de millo, tejidas con mecate y alambre, era qué manera de escobas. Lo que se aprendía, lo que se hacía era pues prácticamente ir en las tardes, solamente en un horario de la 1 de la tarde hasta las 4, 4 y media, que funcionaba el instituto, y en esa época fue que estuve yendo. Técnica lo no fue mucho porque algunas de las personas que llegamos, casi todas teníamos algún remanente visual. Sí, ya al tiempo llegaron otros compañeros que llegaron ciegos totales, ¿verdad? Como Luis Mora, como Juan Diego. Bueno, ambos productos de un accidente que quedaron sin visión, ¿verdad? Que recuerdo ahorita, bueno, que daba escobas, hacer escobas y colchones era Jesús Quirós, que era no vidente, completo. Como le digo, era una iniciativa privada y entonces era a pura voluntad de los mismos directivos que se tenían en la asociación Helen Keller. No había nada laboral, no había nada. Uno que otro, tal vez alguna persona no vidente, muy despabilado, lograba obtenerse o buscar un trabajo o tal vez hubiera aprendido a hacer escobas y se iba a hacer escobas a la casa de millo o así, pero era más que nada como para entretenerse así. Pero ahí en aquellos entonces no se daba nada de estudio, ni de estudio secundario, ni nada. Tal vez uno llegaba y le preguntaba al señor algo así, empíricamente, mira, Humberto, ¿usted sabe cómo se hace tal cosa? Pero sí, mira, chito, sí. Don Humberto daba ciertas clases de movilidad, lo básico. Es que nada era teóricamente, y después entre los mismos compañeros uno se iba ayudando con otros y otros con otros. Pero hasta que vino don Francisco a dar unas clasecitas de movilidad. Pero la mayoría de personas adultas aprendimos solos. Conocía más, le enseñaba al que conocía menos.
Llegamos al final de este programa donde hicimos un recorrido de la historia, las voces y los protagonistas del Instituto Helen Keller, ahora llamado Centro Nacional de Educación Helen Keller. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que hayan sonreído, que los que no conocían de esta historia se hayan conmovido y que los que ya la conocían y la vivieron hayan tenido un agradable viaje al pasado. La Puerta Abierta continúa en este año 2021 llevando información útil, entretenida, educativa, beneficiosa para nuestros estudiantes y también para todas aquellas personas que nos escuchan. Los invitamos a seguir escuchándonos este año a través de nuestro canal en YouTube, La Puerta Abierta Podcast. Este episodio no habría sido posible sin la colaboración de Roberto Sancho, Francisco Arias, Dinia Arce, Yamilet Camacho, Álvaro Poveda, Dagoberto Martínez, Ricardo Conejo y también tuvimos una llamada telefónica con Javier Marenco, hijo de don Humberto Marenco. Pero sobre todo, no habríamos logrado este programa sin los principales protagonistas, nuestros estudiantes. Gracias a todas y a todos por ser parte de esta historia. Nos encontramos la próxima semana. Síganos en YouTube. La Puerta Abierta Podcast.